En ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Punto de Referencia es un programa de El Tablero Producciones. 4362-5954. Punto de Referencia. Un programa en el que no abunda la sobreinformación. Punto de Referencia. Punto de Referencia. Punto de Referencia. Un espacio para la reflexión a partir de las noticias del ámbito político y económico. Como cada martes, de 20 a 21 en Ecomedio hacemos Punto de Referencia. ...8 de agosto... ahí nomás... ahí nomás... el domingo están las pasos. Ahí nomás está el viernes... 8 de la mañana... se terminan las tandas de los partidos, vuelve la normalidad, pero por un rato, porque el domingo son las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, y el 22 de octubre, están las elecciones generales, que depende del resultado y de lo que de alguna forma empiece a pintarnos esa gran encuesta que va a salir el domingo. Vamos a poder entender si va a haber segunda vuelta, si va a haber balotaje o no. Hoy los números parecen ajustados. Está claro, o por lo menos en algo hay coincidencia, por lo menos en los encuestadores que encuestan y que no siempre la pegan, en que hoy Juntos por el Cambio va con las de ganar. Habrá que ver ahora si Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta terminan siendo, cuál de ellos dos termina siendo el candidato de la principal fuerza de oposición. Habrá que ver cómo es el desempeño de Javier Milei, y si esa masa fervorosa, juvenil, que le acompaña, suma la suficiente cantidad de votos como para que sea un actor de peso en las elecciones. Y el otro detalle es cuánto va a sacar, qué porcentaje de votos va para Sergio Massa, cuánto va para Grabois, y la suma de estos votos para el general de la fuerza oficialista. Todo en un contexto donde los principales candidatos, sea quien sea, ¿sí?, apuntan a convocar a la gente a que vaya a votar, a instar a sus militantes, a sus adherentes, a que salgan a militar el voto del domingo, porque hay un gran temor sobre lo que puede significar el ausentismo, y esta sensación, porque al fin y al cabo se parece mucho a la inflación, esta sensación que transmiten las encuestas de que hay pocas ganas, o por lo menos una gran cantidad de gente decepcionada, esencialmente con las principales fuerzas políticas, y que no tiene ganas de ir a votar. Y ahí los principales candidatos o precandidatos a presidentes que van a competir el domingo en las PASOs salen estos últimos días de campaña a convencer a las ciudadanas, a los ciudadanos, para que vayan a votar el domingo, ¿sí? Hoy incluso en el acto que lo organizó la CGT a Sergio Massa, un cantito
cantito de tribuna que los militantes presentes ahí de las distintas sindicatos cantaban en el Malvinas Argentinas, fue parte del latiguillo del discurso de Sergio Massa. El domingo, pase lo que pase, el domingo tenemos que ganar. Ese es el esquema, esa es la pelea, ese es el objetivo, y la instancia es que la gente vaya a votar. De manera de que cada uno de los principales precandidatos queden lo mejor posicionado posible. ¿Dónde está centrada la gran pelea del domingo? La gran pelea está en aquellos que tienen mayor posibilidad de llegar a la presidencia, asumir, jurar el 10 de diciembre próximo como presidente de la Nación. Y esos son los precandidatos a presidentes de Juntos por el Cambio: Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta. Después los demás pelean, y fundamentalmente la pelea que va a definir mucho, pero mucho, de lo que podemos empezar a leer el domingo a las 10 de la noche es los votos que sume el oficialismo, los votos que sume Sergio Massa, y si realmente se mantiene competitivo de cara a las elecciones. En medio de esto, el dólar se pegó un estirón de aquellos y está, por lo menos si tomamos como parámetro al blue, al dólar informal, está ahí de pasar, por lo menos acá en la City porteña, la barrera, la psicológica barrera de los 600 pesos. Hoy tras bajar a 590, volvió a subir con fuerza al cierre de las operaciones, cerró en 598. Y si alguna posibilidad, en todo caso simbólica, está jugando el Gobierno Nacional, las autoridades del Ministerio de Economía, es que en lo posible no supere el límite de los 600 antes del próximo domingo. Pero bueno, es una pelea simbólica, porque fuera de la City porteña, la cotización, si uno quiere o pretende comprar en el mercado informal un dólar, ya está cotizando arriba de los 600 pesos. Ayer habló el expresidente Mauricio Macri. Lo llamativo es que fue un discurso de amor-odio. Dijo que el Fondo Monetario Internacional es el principal responsable del cepo asesino que existe hoy en la Argentina. Pero a la vez es que el organismo multilateral es alguien amigable que está para ayudar. Cosas de la discusión política, de mirar el futuro, y de alguien que instaló el cepo con otros números, con otra rigurosidad, pero que instaló el cepo en septiembre de 2019. 12 minutos. Gerardo Subirana en la operación técnica. Eve Nelly en la producción general. Estamos acá todos los martes de 20 a 21 en Ecomedios. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Vivimos momentos desafiantes, llenos de incertidumbre, y lo único cierto es que vos querés cuidar a los tuyos. Los seguros de vida y retiro cuidan a tu familia y protegen tus sueños. Avira, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Generando conciencia aseguradora. www.avira.org.ar.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Ey, psst, a vos. Sí, a vos. Que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento. Banco Macro es tu solución. Porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios. Pensá en tu vida. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Cartera de consumo. Sujeta a condiciones de Banco Macro. Auspicia CAME. Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El compromiso con las pymes de todo el país. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Impulsamos el desarrollo del país. DESA, energía que transforma. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos. 78% de disminución de fallecimientos. 16.500 vidas salvadas. Servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Hace 40 años, decidimos desafiar la tecnología tal como la conocemos. Nos propusimos convertir nuestra industria local en una potencia mundial. Mirgor, innovación argentina para el mundo. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8,0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. Buena música. La información y sus protagonistas para que la reflexión sea tu espacio. Punto de referencia con Farach Cabral. 16 minutos. La Fortaleza, Sindicato, Estado y Relaciones de Fuerza, Argentina, 1945-2001, es el libro que acaba de publicar Luis Campos. Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social, está en contacto con nosotros para contarnos con qué nos podemos encontrar, con qué nos vamos a encontrar en su libro y para hablar un poquito también de esta coyuntura tan caliente y tan especial que estamos atravesando. Buenas noches, Farach Cabral te saluda, Luis. Estamos en contacto con Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social, autor del libro La Fortaleza. ¿Estás en contacto? ¿Me escuchás ahora, Luis? Ahora sí los escucho perfecto. Ah, bien. Tu libro, nuevo libro, contanos un poquito qué nos encontramos, qué encontramos cuando llegamos a la Fortaleza, sindicalismo, Estado y relaciones de fuerza. En primer lugar, lo que van a encontrar es un texto que aborda la historia del movimiento obrero argentino en el largo plazo. En general, los trabajos que han analizado el sindicalismo en nuestro país son trabajos que suelen focalizarse en periodos más cortos de tiempo. Este es un texto que aborda en profundidad la segunda mitad del siglo XX. Viene obviamente con
con una situación un poco anterior, porque obviamente el movimiento obrero, el sindicalismo en nuestro país no nació en 1945, tiene antecedentes muy importantes, y tampoco termina en 2001, ahí hay una conclusión que la extiende un poco hasta el 2019, hasta poco antes de la pandemia. Pero bueno, lo que van a encontrar en primer lugar es eso, y además lo que busca el libro es tratar de indagar sobre los principales factores que condicionaron la mayor fortaleza o la mayor debilidad de la acción sindical en distintos periodos históricos que presentan coyunturas políticas y económicas muy distintas. Es decir, es un libro que trata de salirse de la historia de algunos dirigentes en particular, que pueden haber cumplido un papel muy importante en determinados contextos históricos, pero que busca más allá de no focalizarse tanto en la historia de las personas o de las organizaciones en particular, sino de los condicionantes estructurales que en algunos momentos de nuestra historia generaron condiciones favorables para la organización sindical, y en otros contextos generaron mayores dificultades, pusieron mayores obstáculos, y ahí, como para sintetizarlo en 3 grandes dimensiones, hay un análisis de la estructura ocupacional de nuestro país en la segunda mitad del siglo XX y cómo eso condicionó, para bien y para mal, la acción de los trabajadores y las organizaciones sindicales. Hay un análisis de cómo los sindicatos participaron en la representación de los intereses políticos de los trabajadores y las trabajadoras, también con momentos muy diferenciados a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Y por último, algo que es bastante novedoso en los trabajos sobre movimiento obrero, un análisis muy en profundidad de la estructura sindical, de cómo se organizan los trabajadores y las trabajadoras, para romper un poco con esta idea de que los sindicatos son sinónimo de esas 15 o 20 personas cuyos nombres todos podemos repetir de memoria rápidamente, y que está lejos de describir la estructura sindical en su complejidad, en su profundidad. El libro analiza bastante en detalle cómo se conformó esa estructura y cómo fue variando a lo largo del tiempo. Y si vos tuvieses que definir hoy, si bien el libro, vos sos una persona que estudia, que analiza, que está en el tema, si vos tuvieses que definir, o por lo menos este último tramo, el libro va hasta 2001, pero todo lo que es esta última etapa, estas últimas décadas, ¿cómo están conformadas las fuerzas sindicales? Hoy de repente no todo es ortodoxia, hay un trabajo mucho más intenso, hay una mayor presencia de fuerzas no tradicionales o de planteos no tradicionales. En esto ¿han ganado espacio las fuerzas no tradicionales, Luis? A ver, en términos de la estructura organizativa de los sindicatos, los orígenes del proceso de institucionalización que tuvieron los sindicatos en nuestro país se remontan a 1945, donde se sancionó la primera ley de asociaciones sindicales, y eso no ha variado mucho a lo largo del tiempo. Lo que sí se modificó, y en gran medida, tiene que ver con las formas de representación de los lugares de los trabajadores en los lugares de trabajo. Es decir, la participación de delegados, comisiones internas, y también la presencia dentro del movimiento obrero de un sector de trabajadores y trabajadoras que, si bien minoritario, en algún momento fue muy importante y que postulaba la organización sindical y la organización política como formas, como herramientas para superar los límites que le pone que le ponen a los trabajadores el modo de producción capitalista. Esto que en algún momento de nuestra historia, años 60, años 70, fue muy importante, a partir de la última dictadura militar y a partir de los cambios productivos, económicos, políticos que hubo desde entonces, esto se modificó sustancialmente. Y esto, para ir más a tu pregunta y a este último tiempo, a este último periodo, lo que hemos tenido en estos últimos años ha sido una recuperación de la acción sindical muy importante, un retorno de la representación de los trabajadores en los lugares de trabajo, delegados, comisiones internas, que en el libro lo postulo como una reversión parcial de los retrocesos que hubo durante el periodo más oscuro, si se quiere, el periodo donde las organizaciones sindicales
estuvieron a la defensiva, donde una ofensiva del capital muy importante, que es entre 1976 y 2001. Ahora, ¿hasta dónde esa reversión parcial? Esa reversión parcial está lejos de haber vuelto a niveles o a situaciones similares a las que podía haber en los 60, en los 70, pero le otorgaron a los trabajadores y a las organizaciones sindicales una capacidad de acción mucho más importante que la que tenían incluso en los 80 y en los 90, más allá de que tengamos o recordemos muchas acciones de aquellos años que fueron muy importantes. Digo, las huelgas generales en los años 80 o las grandes movilizaciones que hubo en los años 90, pero en términos de la capacidad de acción de la estructura sindical como un todo, en estas últimas 2 décadas, fundamentalmente en la primera década del siglo XX, ha habido una recuperación bastante importante, a la luz de la recuperación del empleo, de esto vino asociado a la recuperación de la negociación colectiva, pero siempre dentro de los límites que impone el modo de producción capitalista. Digo, eso es algo que no se recuperó, que también tiene que ver con condicionantes que hay a nivel global. Digo, esta idea de que en los 60, en los 70, para los trabajadores pensar en otra forma de organizar la producción, en otra forma de organizar la sociedad, era algo compartido, era algo que iba más allá de nuestro país. Y en la actualidad, digo, en las últimas décadas, es mucho más difícil encontrar algún tipo de planteos de esas características, con lo cual esta recuperación de fuerza, esta recuperación de la fortaleza, se da dentro de los márgenes del sistema y con los límites que eso le pone a la capacidad de acción de los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo en un contexto económico que en estas últimas 2 décadas también permite ver 2 momentos diferenciados. Digo, un momento de crecimiento, de auge, la primera década de este siglo, es decir, 2003-2011, y un momento de estancamiento donde la capacidad de acción, por lo menos la evolución de la actividad económica, le pone límites importantes a la capacidad de acción de los trabajadores. La fortaleza, sindicato, Estado y relaciones de fuerza, es el libro de Luis Campos, con quien estamos hablando. Cuando vos hablás de relaciones de fuerza, ¿el peronismo está presente en tu libro, digo, en términos de análisis, o va mucho más allá del peronismo? Absolutamente, el libro no se limita a analizar la relación entre los trabajadores y el peronismo. De hecho, una de las críticas que hace el libro es que muchos trabajos sobre sindicatos se limitan a esa dimensión de análisis. Y me parece que esa es una muy importante, por cierto, fundamentalmente al momento de analizar la representación de los intereses políticos de los trabajadores. Pero esa representación de los intereses políticos, que fundamentalmente se dio a través del peronismo, y que en la cual los sindicatos cumplieron un papel muy importante entre los años 50 y los años 70, fundamentalmente durante la proscripción del peronismo. Ahí, al estar proscripto el partido, los sindicatos funcionaban en cierta medida como partido, y eso les dio mucha fuerza en el plano político, en el plano de las relaciones de fuerza política, y eso se fue perdiendo a partir del 83, cuando el Partido Justicialista se normaliza y empieza a tener fuentes de financiamiento y fuentes de reclutamiento de cuadros y de recursos más allá de los sindicatos. El funcionariado del Partido Justicialista se independiza de los sindicatos a partir de la recuperación de la democracia. Entonces, en esa medida, digo, sí, es importante la dimensión y la relación, la mediación que tuvieron los sindicatos como representantes de los intereses, o por lo menos como herramienta para representar los intereses políticos de los trabajadores, fundamentalmente dentro de lo que se conoce como el peronismo, pero no se limita a eso. Me parece que limitarlo a eso es un problema porque no permite ver todas esas otras dimensiones, las que tienen que ver con la estructura sindical, como te decía, y fundamentalmente con los determinantes objetivos, cómo varió la estructura productiva de nuestro país a lo largo de las últimas décadas, y eso también fue condicionando, en un momento para bien, 45-75, en un momento para mal, 76-2001, la capacidad de acción colectiva de los trabajadores y las trabajadoras a través de las organizaciones sindicales. Aprovecho tu conocimiento, tu experiencia, tu seguimiento del mundo del trabajo y no puedo dejar de preguntarte cómo estás viendo este momento preelectoral de cara a las PASO, en este caso, todavía
de cara a las generales de octubre, en la que fundamentalmente desde la principal fuerza de oposición hay planteos muy específicos con respecto a la ultraactividad, con respecto a indemnizaciones. Digo, ¿vos ves que se viene una nueva etapa conflictiva? Digo, surge de este discurso y cómo lees en el mundo de las buenas noticias que suelen tratar de dar, del no conflicto de los candidatos, de la alegría, que en todo caso en 2015 fueron los globos y la alegría, este año, por lo menos de la principal fuerza de oposición, el mensaje es mucho más conflictivo y con mucho más vehemencia. ¿Vos ves que hay realmente un campo propicio y cómo se planta o cómo se posiciona el mundo laboral ante esto? Sí, claramente la instalación, al menos desde Juntos por el Cambio, es de un discurso muy antisindical, pero no necesariamente muy antisindical. Sí, es un discurso que plantea la regresión en materia de derechos laborales como un eje de campaña. Y eso es un problema serio, sobre todo porque estamos en un momento donde para una parte muy importante de los trabajadores y las trabajadoras hay cierta desazón, cierta perspectiva de agotamiento que tiene que ver con que para un sector muy importante, trabajadores no registrados, trabajadores por cuenta propia, no hay herramientas institucionales que le estén dando respuesta a sus necesidades. E incluso para aquellos que sí tienen cobertura de convenios, organizaciones sindicales, lo cierto es que estamos en un momento donde, tan solo para citar un dato, el salario real está en niveles muy bajos en términos históricos y no parece haber perspectivas de que se mejore. Entonces, en ese contexto es donde tienen terreno fértil estos discursos donde se plantea que el problema es las rigideces del mercado de trabajo. Se vuelven con discursos y con discusiones que venían, que ya tuvimos hace 25 años, esta que vos citabas de la ultraactividad y la famosa ley Banelco, que se aprobó en el año 2000. No hay nada nuevo ahí, pero lamentablemente hay un terreno fértil para volver a insistir con esas ideas, que lo único que van a generar es mucha conflictividad. Ahí si el programa que planteó Dante Sica en estos días, para traer la figura que fue más visible, pero que viene con un conjunto de medidas que por lo menos está presente, al menos en el discurso tanto de Patricia Bullrich como de Horacio Rodríguez Larreta, eso lo que preanuncia es un escenario muy conflictivo, porque no parece, ni los trabajadores, ni las trabajadoras, ni las organizaciones sindicales se van a quedar quietas frente a ese tipo de iniciativas en caso de que pretendan impulsarlas con la fuerza que pretenden hacerlo, en el sentido de que ya lo plantean explícitamente. No es que esperan a ganar las elecciones para avanzar con esas iniciativas, sino que lo están planteando explícitamente antes. Entonces me parece que ahí, si van a cumplir con lo que están planteando, en caso de ganar, obviamente, eso sí preanuncia un escenario muy conflictivo, del cual tenemos muchos antecedentes en la historia de nuestro país. Y ahí vuelve a aparecer la fortaleza como ese título que con el que vos encabezás tu libro. Sí, y la fortaleza también como un espacio defensivo. Pensemos que una fortaleza nos remite a la idea de fuerza, pero también una fortaleza es un lugar para defenderse. Entonces, el título también juega un poco con esa ambigüedad de explicar la fortaleza de los sindicatos a lo largo del tiempo, pero también pensar la fortaleza como un espacio defensivo que tiene límites a la hora de pensar alternativas que vayan más allá de los límites que impone el sistema. ¿Cómo hacemos para aquel que está interesado en leer tu libro, en comprarlo? ¿Ya está a la venta, Luis? Sí, esto está en la venta en librerías, en la editorial Imago Mundi, seguro lo consiguen por catálogo, y si no, me escriben por Twitter, @LuisCampos76, y de alguna manera los contactamos como para que puedan acceder a uno en caso de que estén interesados. Gracias por estar en contacto con nosotros, Luis. Gracias a ustedes por llamar. Luis Campos, autor de La Fortaleza, Sindicatos, Estado y Relaciones de Fuerza Argentina, 1945-2001, acá, en Punto de Referencia. Siempre la verdad y la mejor información.
¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio. Cristian Ritondo, Karina Banfi, Nicolás Mazot, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La Fuerza del Cambio. Juntos por el Cambio. Lista 504B. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos salgan ganando. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Milei Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La libertad avanza. Lista 135A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Manuela Castañeira, presidenta. Lucas Ruiz, vice. Lista 13. Izquierda anticapitalista. Movimiento al socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votá contra la Agenda 2030. Votá a lo Bukele. Santiago Cuño, precandidato a presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud Dignidad. Lista 90. B. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Soledad Yapura, gobernadora. Jorge Ayala, vice. Lista 276. Izquierda anticapitalista. Movimiento Avanzada Socialista. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Las voces y las opiniones necesarias para entender lo que te va a pasar. Punto de referencia, con la conducción de Farach Cabral. 20:35, les cuento que la temperatura desde 12 grados 4 décimas, para mañana la mínima 10, la máxima 18, el jueves sube un poquito, 14 mínima, máxima 20, y el viernes vuelve a bajar, mínima 12, máxima 16, ojo con los chaparrones del jueves por la noche. La directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, se reunió con la presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, Alejandra Darín, y con actores y actrices en el Salón Presidente de la Asociación para avanzar en la implementación de la ley de jubilación para ese sector. En el primer encuentro realizado en abril, las actrices y los actores ya habían contado la situación actual para acceder a su jubilación, que incluye a directores, apuntadores, asistentes, coristas y cuerpos de baile. Durante esta jornada, las autoridades firmaron un convenio en el marco del programa ANSES Va a tu Trabajo para que los miembros de la Asociación Argentina de Actores y Actrices cuenten con un canal de atención personalizada y puedan resolver consultas y trámites de la seguridad social. Luis Miguel, vamos a discutir si es o no es, si tiene un Luis Miguel trucho, dos Luises Migueles truchos, 3, 4, 5, o si es el Luis Miguel que pasó por migraciones, lo escanearon con su documento e ingresó al país. ¿Cuál es el Luis Miguel de la gente? Bueno, parece que algunos, pocos, que estuvieron en el Movistar Arena están enojados o parecen estar enojados. La mayoría, la inmensa mayoría de los que estuvieron en Movistar Arena están chochos. Es más, como Luismi va a extender su gira a 2024 y va a volver a cantar a la Argentina, ya están esperando la preventa para comprar entradas. Porque además este Luis Miguel, flaquito, amigable, tiene mejor onda. Es verdad, no te saluda. O dice, sobre 5 shows, una sola vez dijo, buenas noches, Argentina. Bueno, yo
que no pongo en duda que Luis Miguel es el que sale a cantar en el Movistar Arena, me voy a remitir a uno de sus principales materiales. Algunos lo llaman el álbum blanco, otros el concierto. Luis Miguel. Son tus caricias, como siempre te soñé, como siempre te soñé. ¿Cómo controlar la cálida seducción que tienes cuando me das tus besos? Aunque no quiera evitar, mil cosas me harán pensar que voy hacia ti. Déjate llevar por la música que incita. Nuestros cuerpos no quieren parar, no, no. Deja de luchar, hay razón para que me ames. Nuestro destino más así sé. Como me mata tu mirada, es un perfume de tu piel. Son tus caricias, como siempre te soñé. Como la brisa de verano, como transbordas al placer. Son tus caricias, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Inexplicable fantasía, hey, yeah. Esclavo al fin soy de tu piel. Vamos todos para arriba, vamos todos, dice. Como me mata tu mirada, ese perfume de tu piel. Son tus caricias, como siempre te soñé. Como la brisa de verano, como transportas al placer. Son tus caricias, como siempre te soñé. Sabe cómo brilla, sabe cuando me ama.
dice? Como siempre te soñé. ¿Cómo siempre qué? ¿Cómo siempre qué? Suave cuando me amas. A suave como brisa, suave cuando me amas. Como siempre te soñé. Como me mata tu mirada. Hasta el perfume de tu piel. Como siempre te soñé. Como siempre te soñé. 20:43. Junio de 2018. El Fondo Monetario Internacional volvió a la Argentina. Noemí Brenta, doctora en Economía, investigadora, docente de la UBA, autora de varios libros y publicaciones sobre Argentina y el Fondo Monetario Internacional y sobre la deuda externa argentina. Noemí, buenas noches. Farach Cabral te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar en contacto con nosotros, porque está claro que por lo menos en términos económicos y en términos discursivos, digo, más allá de la decisión de Néstor Kirchner en 2004 de saldar la deuda, la totalidad de la deuda y a partir de ese momento tratar de quedar quedar fuera del ojo el ojo del fondo, digo, en 2018 con Mauricio Macri todo volvió a la normalidad, digo, esta historia nuestra del fondo. Y hoy es un tema de peso importante, digo, y por eso la convocatoria poder invitarte a que nos cuentes, a que nos digas qué es lo que estás viendo hoy y qué se puede hacer. Bueno, lo que estamos viendo hoy es un enorme esfuerzo del gobierno y de toda la sociedad para pagar la deuda con el fondo que nos dejó Macri. Porque el acuerdo que se hizo el año pasado fue justamente para que el fondo nos preste la plata para pagarle la deuda de Macri, que era muy grande y muy concentrado en los plazos. Eran 44.500 millones de dólares a pagar prácticamente en 2 años. ¿Qué es lo que estamos pagando? Entonces, lo que después esa plata que ahora nos está prestando el fondo para devolverle la deuda de Macri, se la vamos a empezar a devolver desde 2026. O sea, este año es muy apretado, el año que viene es mucho más aliviado lo que hay que pagarle al fondo, y después nos queda un tiempito para respirar hasta 2026 que empezamos a pagarle de nuevo. O sea, se acaban las revisiones ya el año que viene todavía van a haber algunas revisiones, pero después ya se acaban, pero mientras seamos deudores del fondo vamos a seguir con nuestra economía, ¿no? muy condicionada por los requerimientos del fondo, porque, bueno, somos deudores, grandes deudores, y esta es una pesadísima herencia. Y si uno suma, resta, multiplica, divide, lo que surge, por lo menos así, muy rápido, ¿no? Es como que vamos a seguir penando por un tiempo largo con el fondo. Bueno, hay que ver. Fíjate, por ejemplo, que estos vencimientos, que el fondo ahora teníamos que pagar un vencimiento grande de capital el 31 de julio. Y el 1 de agosto, que se hizo unos días después el pago, el 4, teníamos que pagarle intereses, que entre paréntesis, viste lo que han subido las tasas de interés de la Reserva Federal, de las internacionales, y los sobrecargos del fondo. Entonces estamos pagando una enormidad de intereses, ¿no? Estamos pagando casi 8% de intereses al fondo. Entonces no es barato tener una deuda con el fondo y de esta magnitud. Y bueno, esta vez los vencimientos estos, como el fondo no nos dio la plata para pagarle,
sino que nos hace esperar hasta la tercera semana de agosto, pagamos el vencimiento con plata que nos prestó China, que nos prestó Qatar para los intereses, y la Corporación Andina de Fomento, o bueno, ahora el Banco Latinoamericano de Desarrollo. Entonces, es posible que, o sea, viste que siempre Massa dice, hay que juntar los dólares para pagarle al fondo y sacarnos de encima esa vigilancia, ese condicionamiento. Bueno, es posible tal vez más adelante hacer una ingeniería financiera, como decía, como tenemos cierto aire, cierto plazo, para empezar a pagarle de nuevo, como para sustituir los acreedores y bajar la deuda, ¿no? O sea, la situación en Argentina va a ser mejor. Va a ser, bueno, depende, ¿no? de qué política se encare. Ahora, Pero como las estudiosa, exportaciones tienen sí, que aumentar y las impos bajar, de energía por lo menos. como especialista, como alguien que ha estudiado mucho el fondo, el Fondo Monetario, el organismo multilateral, tiene determinados tipos de acuerdos, digo, son bastante encorsetados, digo, y la deuda que tiene Argentina es realmente muy, muy importante, digo, ¿hay posibilidad de renegociación? Eso siempre está abierto, digo, estamos volviendo a hablar después nuevamente de 3 años, digo, ¿cuál es la estrategia que puede surgir desde quien asuma el 10 de diciembre la presidencia? Y bueno, hay algunos que están hablando de pedirle todavía más plata al fondo y también para implementar un programa de ajuste, ¿no? Que recorte todo el gasto del Estado, o sea, que todos nos quedamos con menos salud, menos educación, menos jubilaciones, menos inversión pública, menos infraestructura, y este es un programa de achicamiento y de perder más soberanía, o sea, de verle más al fondo, sí, es que el fondo prestara más, porque ya estamos con una deuda demasiado grande, significa toda esa entrega de la soberanía. Y hay otro camino que es pagarle al fondo y terminar esto en 2024 y después, como decía, aprovechar ese tiempo de lo que queda de 2024 en 2025 y 2026 para juntar dólares, para desendeudarnos un poco más, para hacer un camino productivo. O sea, hay que crecer sobre la base de la producción. Y bueno, entonces no está marcado ya cómo va a ser para adelante. Lo que sí, estirar cuanto más plata le pidamos al fondo y cuanto más plazos, más estire los plazos, más tiempo, vamos a quedarnos formateados por ese corset que vos mencionás con mucha justeza, ¿no? Que son las políticas, las imposiciones del fondo que toman algunos gobiernos para justificar sus duras medidas de ajuste. Y en este campo y en este marco, aparte, digo, en plena campaña electoral, la idea del fondo está latente. Ayer fue Mauricio Macri, que además de tratar dulcemente al fondo, también lo acusó de ser el responsable del cepo asesino, que de alguna forma, si bien con otros números lo puso él, digo. Entonces, digo, ¿cuál puede ser el futuro en medio de esta discusión política? ¿Qué ves vos? Y bueno, creo que la moneda está en el aire, que según quienes ganen, cuando ganó Macri en 2019 ganó por muy poco, ¿no? Por 1 punto y poco, y gobernaron como si hubieran ganado por una mayoría absoluta, y la verdad que son muy poco democráticos, no respetaron las instituciones. En fin, yo veo muy trágico que gane la oposición, muy trágico, cualquier versión de la oposición, lo veo realmente. Esto es una encrucijada, se define para dónde vamos. Vamos para un camino donde entramos todos con el fondo, con negociaciones que sean más inclusivas, porque dentro de todo hay cierto margen. Fíjate que, por ejemplo, ahora se logró que el déficit fiscal se respete la meta que se había acordado, y no una meta que significaba más ajuste para la Argentina, que la acumulación de reservas también se
se redujo comprendiendo que la sequía nos redujo mucho las exportaciones. Y bueno, todas esas cosas, que se espere un poco, ¿no? Todas esas cosas, si la oposición hubiera hecho todo lo contrario, no hubiera parado mientes en recortar gastos, ¿no? Si le recortaban 13% los jubilados en 2001, la misma persona que hoy se propone como presidente, o el mismo que se propone como presidente, bueno, ya sabemos cómo gobiernan, entonces sabemos lo que hacen, ¿no? Le bajan impuestos a los ricos, le aumentan las tarifas a los pobres, a todos, a las pymes, se funde la pyme, baja el empleo, baja todo. Y esto, con el fondo acá adentro, es mucho más, se siente incluso mucho más, bueno, ya lo sentimos, 2018, 2019, ¿no? En el gobierno de Macri hubo un solo año de presidente, que fue el 17, en todos los demás años bajó la producción, aumentó el desempleo, la pobreza, cerraron 23.000, sí, creo que 23.000, no me acuerdo el número exacto, pero miles de pymes, y la verdad que no hicieron nada de obra pública, como este gasoducto que nos libera de las importaciones de gas, que es una factura grande en dólares que tenemos que pagar todos los años, y al mismo tiempo lleva el gas a lugares donde antes no había o había poco, también para las industrias que tenían que cortarles el gas porque no había que dárselo a los hogares en días fríos como hoy. Es muy diferente el camino que se propone en uno y otro, incluso con el Fondo Monetario. Aquí el camino es pagarle al fondo y seguir como un país normal. Un país normal no tiene acuerdos con el fondo. Acuerdos con el fondo son para algunas emergencias. Y para gobiernos, bueno, en el caso de Macri fue muy imprudente, por eso llegó al fondo, porque eliminó todos los dispositivos de protección de la economía. ¿No? Abrió los movimientos de capitales, los exportadores no tenían que liquidar los dólares, le bajó los impuestos a los ricos, el impuesto a los bienes personales, ¿no? Todo lo hizo como para, ¿no? ¿Te acordás? Era el gobierno de los ricos para los ricos. Noemí, Y bueno, es un camino. el fondo va a seguir un tema, el Fondo Monetario va a seguir seguir siendo un tema de análisis, y bueno, y te agradezco que hayas estado con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Noemí Brenta, economista, investigadora del CONICET, autora del libro Historia de la Deuda Externa Argentina, de la dictadura hasta nuestros días, acá con nosotros en Punto de Referencia. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Vivimos momentos desafiantes, llenos de incertidumbre, y lo único cierto es que vos querés cuidar a los tuyos. Los seguros de vida y retiro cuidan a tu familia y protegen tus sueños. Avira, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Generando conciencia aseguradora. www.avira.org.ar. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina, pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información, consulta en www.bancociudad.com.ar. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Crédito. Responde al 0810-888-4500. ¡Ey! Psst, a vos. Sí, a vos. Que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento. Banco Macro es tu solución. Porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios. Pensá en tu vida. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Cartera de consumo. Sujeto a condiciones de Banco Macro. Auspicia CAME. Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El compromiso con las pymes de todo el país.
No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos. 78% de disminución de fallecimientos. 16.500 vidas salvadas. Servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Hace 40 años, decidimos desafiar la tecnología tal como la conocemos. Nos propusimos convertir nuestra industria local en una potencia mundial. Mirgor, innovación argentina para el mundo. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de referencia. Conduce Farach Cabral. 20:59, se termina el programa rapidísimo. Les cuento, el domingo, mínima 6 grados, máxima 17, cielo parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, 0, nada. Así que no hay excusa. A votar. El domingo, cada uno a sufragar, por quien quiera. Vamos, muchachos, hay que ir a votar, votemos, listo. Nosotros el próximo martes nos volvemos a encontrar acá a las 20. Gerardo Subirana en la operación técnica, Ebenelli en la producción general. Chau. Punto de referencia. Fue una realización de El Tablero Producciones.